Martes 13 de mayo y seguimos con nuestro taller. Estamos viendo los sacrificios, estamos viendo el por qué la sangre, estamos viendo Antiguo Testamento, cómo el sacerdote se manejaba ante el altar, los diferentes animales. Ahorita estamos viendo un solo animal, que estamos viendo el becerro. Y hay muchos más animales. La idea es que veamos las características de cada uno de los animalitos que están involucrados en los sacrificios, cuál es el significado de estos animalitos, eh, en qué tipo de sacrificio se usaba cada uno. Y, y eso hoy en nuestro día a día, cómo podemos echar mano de esa sangre. Aunque ya no es un animalito, obviamente para nosotros es más fácil procesar que hay un solo sacrificio, que es el de Jesús, y ahí se encerró o ahí tiene todas las cualidades de todas las sangres de los animalitos que no se comparan con la sangre de Jesucristo. Les comentaba en enseñanzas anteriores que al final de que ya veamos todos los sacrificios, al final vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver las cualidades de la sangre de Jesús, que les decía, hay 12 cualidades. Eh, Me imagino que muchos ya las conocen, muchos ya han visto esta parte de la sangre de Jesús en el Nuevo Testamento, pero el objetivo de esta enseñanza de los sacrificios y ver y meternos a cada uno de ellos es ver la fuerza y el poder que hay en la sangre de Jesús, que es una herramienta que tenemos todo cristiano de hoy en día, 2025, y no lo usamos. O sea, no sabemos la potencia que hay en la sangre de Jesús. Solamente usamos mm, este, repeticiones, hacemos rituales, aunque yo sé que nos sentimos cristianos, que estamos muy actualizados y vemos que está mal el hacer repeticiones, cómo viene el pueblo de Israel de esas repeticiones y cayó en idolatría, cayó en una religiosidad. Realmente es como nos encontramos hoy en día el pueblo cristiano. Estamos cayendo en unas repeticiones de tal vez nada más acudir al servicio de los domingos, pero por costumbre, ¿no? Por decir que soy cristiano o porque pues tengo que ir, sino qué van a decir de mí. Entonces, tenemos que romper con eso. Gloria a Dios por los que están interesados en conocer más de la palabra de Jesús, conocer más de lo que hay de Génesis, Apocalipsis, no quedarse eh, con una información nada más de un domingo, no quedarse con información nada más de que les platicaron, sino que están tomando un poquito más de tiempo en, en agarrar un martes y, y tomar una hora y fracción para enterarse de lo que hay en la palabra de Dios. Gloria a Dios por sus vidas y van a ver que conforme vayamos avanzando y lo vayan poniendo en práctica, van a ir experimentando esas batallas que no podían vencer, esas batallas que estaban estancados y no podían avanzar, se van a dar cuenta el poder que hay en la sangre, el poder que hay en este tipo de sacrificios. Y para ello, recuerden que estamos en el primer sacrificio, que es por la ofrenda por el pecado. Veíamos que había una clasificación de 3 o hay 5 tipos de sacrificios y me voy a apoyar hoy en una tabla que, que la verdad la tomé, no es mía, la tomé, pero se las voy a compartir, la van a identificar inmediatamente. Déjenme compartir, irnos a esa tabla.
Y miren, es esta tabla. ¿Sí se ve? Perfecto. Si se fijan aquí, nos están mostrando 5 tipos de sacrificios. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, veíamos que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las ofensas lo podemos resumir en uno. Luego, en el 3 son las ofrendas del todo quemada o, o están descritas como holocaustos en la palabra de Dios. Luego está como 4, o más bien sería la tercera, que es la ofrenda de paces, que eh, son ofrendas voluntarias, y también está una ofrenda que se le llama de flor de harina, que se considera como ofrenda de paces. Entonces realmente el uno y 2 lo podemos encerrar como uno, el 3 como 2 y el 4 y 5 como 3. Y si se fijan, aquí en la tabla está excelente, totalmente descrita. Nosotros ahorita estamos en este uno, en ofrenda por el pecado. Es una ofrenda obligatoria y es de olor no suave, olor no grato. Y yo les decía al principio que nosotros vamos a estar viendo esta ofrenda por el pecado en la sección del sacerdote, porque esta ofrenda por el pecado tenían que brindarlas el sacerdote, ya fuera la congregación, ya fuera el jefe o los ancianos, o una persona, ¿no? Que realmente la persona o la congregación es un poquito ahí combinada. En el sacerdote estamos viendo que estamos solamente ahorita con el sacerdote, estamos viendo el animalito del becerro. Si se fijan, en estas ofrendas por el pecado está involucrado también macho cabrío, cabra, cordera, carnero, tórtolas, palominos. Y también había una flor de harina que parece ser que se combina con la ofrenda de paces, pero no tiene nada que ver esta ofrenda de paces con la ofrenda por el pecado, porque aquí estamos hablando de una situación económica, que si Dios nos da tiempo de verla, lo vemos. Pero yo ahorita no quisiera meterme en lo de flor de harina, y aparte porque está muy lejos lo de la ofrenda de paces, de aquí a que la veamos falta mucho, pero como no está involucrada la sangre, por eso no quisiera todavía involucrarme en esta parte de la flor de harina, porque no está involucrada la sangre. Yo quiero darle mucho énfasis en este taller de estos de los sacrificios, quiero darle mucho énfasis a la sangre. Ahí quiero concentrarme muchísimo. Entonces, ahorita estamos con el becerro, pero miren, estamos en el uno, que es una ofrenda obligatoria, y nada más estamos en la sección del sacerdote. Y estamos ahorita nada más con el animalito del becerro. Y se dan cuenta todo lo que nos hace falta, todo lo que nos hace falta de las ofrendas. O sea, es un mundo de información. Ahora, de aquí quiero traerlos hacia acá, en donde les decía yo que en la ofrenda por el pecado del sacerdote hay otra sección que se divide en 4, 1, 2, 3, 4 tipos de ofrenda por el pecado en el sacerdote. De estas 4 ya hemos visto la ofrenda por el pecado general, que es la normal, que era para preparar al sacerdote para ministrar en el tabernáculo. Eso ya lo vimos. La vez pasada vimos el número 2, que fue la ofrenda por el pecado es especial porque es pecados por ignorancia, o como le llaman la palabra de Dios, pecados de hierro. Esos pecados que no sabemos que cometemos. Y les decía, hay 2 pecados muy marcados en estos pecados de ignorancia, que es la arrogancia y la presunción. La arrogancia son actos de tomar por uno mismo lo que no es de nosotros, o tomar
por uno mismo de una forma injusta que reclamamos algo que es de nosotros, pero es como en la forma de tomar, y ya vimos esa parte. La presunción ignorante, que son pensamientos o ideas que están en oposición a la voluntad de Dios. Y también vimos varios ejemplos. El día de hoy vamos a ver ofrenda por el pecado. Miren, estas dos ofrendas son un poco parecidas. Ofrenda por el pecado y era una para preparar al sacerdote para la aparición del Señor Jehová en el santuario. La primera vez, cuando terminaron el santuario, cuando terminaron el tabernáculo de Moisés, se santificó todo y se hizo una ofrenda especial por el pecado o la expiación, pero era porque era la primera vez que iba a bajar Dios ahí en el santuario. Ahorita vamos a ver ese detalle. Y luego está la ofrenda por el pecado para hacer la expiación por el sacerdote. Si se fijan, en estas cuatro está involucrado el becerro, 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 becerro. No hemos cambiado de animalito. Y aquí les ponía la parte, cómo define el becerro en hebreo es Egel, que habla que es joven, que es un ternero, es un macho, pero dice que retosando alrededor. Es como un macho joven que brinca alrededor, como contento, como que está brincando y que aún depende de su madre por la leche, ¿no? Esa era la cualidad de este tipo de becerro. Y veíamos también en esta ofrenda por el pecado especial de ignorancia o de hierro de este becerro, veíamos esa parte nueva, esa parte joven, esa parte que venía a ponernos en nosotros eh, unos nuevos bríos y cómo era tan importante el becerro para, para el pueblo de Israel, cómo era importante este tipo de, vamos a llamarle un toro joven. Les decía que era la forma de cómo adiestrar a este toro joven con un toro ya viejo para que aprendiera a arar, para que jalara carretas, o sea, tenía fuerza, pero tenía que ser enseñado y traía nuevos bríos. Y fíjense lo importante de que es hablar del becerro, en el sentido de que para el pueblo de Israel era un animal para trabajo, o sea, era un animal importantísimo porque les ayudaba en sus trabajos, en sus tareas diarias, de ahí podían alimentarse, pero también era, o si no era para el trabajo, era para sacrificio. Entonces, era un animalito muy, muy cuidado, era un animalito muy importante para el pueblo de Israel. Por eso estamos hablando en este tema del becerro. Bueno, entonces, hoy vamos a ver ofrenda por el pecado para la aparición, donde preparaba al sacerdote para la presencia de Dios, para ministrar. Y era una parte de la expiación, pero eso es cuando hubo una primera vez que Dios bajó y llenó el tabernáculo. Es muy parecida a la ofrenda por el pecado para hacer la expiación por el sacerdote. En la ocasión que una vez al año se hacía la ofrenda por el pecado para la expiación del pecado de todo el pueblo, ahorita lo vamos a ver, el sacerdote hacía la expiación por él primero y usaba un becerro. Y vamos a ver que para el pueblo eran dos carneros, si se acuerdan que le llaman chivos expiatorios, pero no eran chivos, eran carneros, y se usaban dos, pero eso era para el pueblo. Pero vamos a identificar ahorita que el sacerdote hacía la expiación por él primero, pero era un becerro, no era un carnero. Entonces, vamos a ver eso, regreso con ustedes. Y aquí estoy de vuelta con ustedes. Entonces, eh, como se pudieron dar cuenta, en la parte de la tabla que les mostré, voy a mandar la tablita al grupo que tenemos de Zoom
para que la tengan ahí. Me imagino que muchos ya la tienen, ya la compartió el pastor Eric, pero yo la voy a agregar para que la tengan porque créanme, vale oro esa tablita, de verdad, es mucho trabajo ahí concentrado para poder realizar esa tabla. Entonces, es mucho trabajo. Entonces, nunca la pierdan, ténganla siempre ahí, para que puedan identificar, y hasta vienen las citas bíblicas en dónde está hablando cada uno de ellos. No se desesperen al que si traten de entender los sacrificios y se van a su Biblia y van a creer que lo van a entender a la primera, no va a pasar eso. O sea, no se desesperen porque en muchos se mezcla y ya te perdiste de qué animalito está involucrado en el sacrificio. Poco a poco lo vamos a ir descubriendo. No se desesperen y tengan esa tabla siempre y practiquen. Vayan a las citas bíblicas, vayan a la tablita y se van a ir dando cuenta que cada vez que hagan ese ejercicio van a aprender algo nuevo. Van a identificar que hay algo nuevo en algo que creían que ya habían visto, ¿no? Entonces, gracias a Dios por la vida del pastor Eric que, que nos hizo ese trabajo. Créanme, yo creo que yo nunca hubiera llegado ahí. O sea, a hacerlo en una tabla, no, sería imposible para mí en la forma en la que yo soy, en la forma en que estudio. Me costaría mucho trabajo llegar a esa tabla, pero gracias a Dios, estoy bien contento. Me siento así como si tuviera mi regalo precioso así de estudio. Me siento feliz con esa tabla. Entonces, miren, vamos a ver en ofrenda por el pecado, exclusivamente del sacerdote. ¿Por qué me estoy concentrando en el sacerdote? Ya lo comenté atrás, que somos llamados a ser sacerdotes, porque somos, miren, vamos al blanco, vamos a la meta. Estamos predicando un mensaje de esfuerzo. Si están aquí, si están escuchando esto, si tienen esa inquietud de saber más de Jesús, es porque usted fue llamado y ya fue escogido. Y está buscando la forma de cómo serle fiel a Dios, porque esa es la parte que nosotros no podemos cumplir. Y como dice en Apocalipsis, cuando vienen este ejército atrás de nuestro Señor Jesucristo, que vienen en caballos blancos, dice que eran llamados, escogidos y fieles. Es la parte que nos corresponde a nosotros ser fieles. Pero si tú te determinas y te esfuerzas en serle fiel a Jesús, a los 5 minutos ya llegó un mal pensamiento, ya llegó una preocupación, ya estás pensando en el problema que viene mañana o estás pensando en el problema que no se ha resuelto de hace meses. Y entonces, ya con que entre la preocupación en ti, ya eres infiel, porque no está tu todo, tu cuerpo, alma y espíritu, no está descansando en Jesús. No tienes la confianza al 100% en Jesús. Entonces, ahí ya somos infieles. Entonces, por más que nosotros nos esforcemos, miren, necesitamos esa fidelidad de Jesús en nosotros, porque nosotros vamos a fallar siempre. Entonces, conforme vayamos avanzando y nos vayamos esforzando, como era esta parte de esta ofrenda de pecados por los pecados de ignorancia, que les decía, para mí ha sido de las más importantes porque necesitamos una vida. ¿Se acuerdan dónde ponían la sangre que era en el altar de oro del incienso? Necesitamos una vida de oración y de estudio de la palabra constante, constante, para que Dios nos vaya revelando eso que hacemos que nosotros creíamos que estaba bien. Entonces, conforme nos va revelando Dios, nos va poniendo en nuestro corazón, nos va redarguyendo y Él va cortando ese prepucio, eso que sobra, esa carnalidad. Nosotros la vamos entregando y la vamos poniendo en el altar. Y eso es lo que vamos menguando nosotros, como decía Juan, y Jesús va creciendo en nosotros. Entonces, el momento en que Jesús va creciendo en nosotros, esa fidelidad, esa fe va creciendo y entonces nos damos cuenta que no somos nosotros. Y es por eso que es tan potente este, este versículo de que
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que vas avanzando más en este tipo de ofrendas y de conocer la sangre de Jesús, vas teniendo mayor entendimiento de este versículo tan pequeño, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que en mi debilidad Él viene y me fortalece. Es reconocernos, es llegar a la conclusión de la humildad total y decir, es que yo no soy el que hago las cosas, o sea, yo soy un perfecto pecador. Entonces, ¿qué necesito hacer en mi perfección como pecador? Debo de cumplir esa perfección de ir todos los días al altar y ser perfecto en arrepentimiento. A eso se refiere cuando llegamos a hacer algo perfecto nosotros, que habla la palabra de Dios, que somos santos, que somos apartados, que somos perfectos en algo que hacemos todos los días, en pecar, pero la perfección entra en que vamos perfeccionando el ir a nuestro cuarto de oración, en ir a los pies de Jesús, en ir a este altar de sacrificio y nos convertimos en perfectos, eh, y no sé cómo decirlo, pero en que confesemos nuestros pecados, en que reconozcamos nuestros errores y decirle al Señor Jesús, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a declarar, a decirte mi pecado, a decirte mi error. Yo les he platicado muchas veces en transcurso de este taller, les he dicho, yo he tenido batallas y luchas que donde llego y le digo, Señor, es que no tengo ganas de pedirte perdón porque siento que ahora la justicia está de mi lado y siento que yo contesté de la forma correcta porque esta persona se lo merecía y no siento ningún resentimiento de que hice mal. Sí, pero si llego con ese orgullo enorme al cuarto de oración, lo primero que debemos de empezar es ser honestos con Dios. Dice, un corazón arrepentido, o sea, un corazón humillado, un corazón sincero, Dios no lo va a rechazar. Entonces, en el momento en que empezamos a ser honestos, a entrar en esa perfección de ser sinceros, de, Señor, si soy orgulloso, Señor, no quiero arrepentirme, Señor, no tengo ganas de arrepentirme, Señor, yo déjame con mi enojo, quiero disfrutar este enojo y por favor que le caiga un rayo a esta persona. Somos honestos, es la verdad, o sea, no estamos llegando con una máscara ante Dios. Él ya lo sabe, pero lo que quiere es que empecemos a platicar, que empecemos a tener una conversación y de eso se trata este tipo de sacrificios, el venir al altar y venir y poner nuestra carne ahí en el altar, de eso se trata este taller, de ser perfectos en arrepentimiento, en ir y decir, Señor, no siento arrepentimiento, ayúdame, ayúdame. ¿Por qué? Porque ya lo sé. O sea, yo ya sé que hice mal, pero en mi corazón no siento que hice mal, no siento ninguna remordimiento. Señor, ablanda este duro corazón, porque es una forma consciente. Es cuando vamos creciendo en la parte del varón perfecto, en la estatura del varón perfecto, estamos creciendo en ese 10% consciente, yo ya lo sé, pero tenemos un 90% inconsciente que no sabemos que hay ahí. Entonces, es venir con Dios conscientemente, ser perfectos en arrepentimiento y poner toda nuestra carne en este altar. A eso se refiere con que debemos de venir y ser perfectos. Entonces, como somos llamados, somos escogidos y queremos ser fieles, nos toca eh, comportarnos como sacerdotes, nos toca comportarnos como reyes, que está a nivel del lugar santo, porque realmente no queremos quedarnos en el lugar santo.
Nosotros, nuestro objetivo es llegar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, llegar a ese reposo, a ese segundo reposo que dice en el libro de Hebreos, que Dios tiene reservado ese segundo reposo que está ahí todavía para nosotros, o sea, para hay un remanente que queda, que somos nosotros, estos llamados de la última hora, que vamos a entrar a ese segundo reposo, llegar al lugar santísimo y llegar a sus pies y que nos cubra totalmente la soberanía de Dios. Entregar todo nuestro orgullo, todo esto que hay en nosotros, que rechazamos la voluntad y el plan perfecto de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es que lo rechazamos? Cuando nos vemos en aflicción y nos estamos quejando, estamos murmurando. Y entonces ahí es cuando nosotros estamos rechazando la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. Estamos rechazando ese plan perfecto, ese plan maestro que Dios ya tiene diseñado para cada uno de nosotros. Todo lo que nos pasa, todo está en ese plan perfecto de Dios. Por eso es que dice Romanos, todo obra para bien, pero es aquellos que aman a Dios. Entonces, ¿cuándo es cuando yo veo que no obra para bien mi aflicción? Porque todavía no hay ese fuego de amor, todavía no entiendo cosas. Entonces, es ir a este cuarto de oración, por eso es echar mano de estos sacrificios. Entonces, miren, esta tercera porción de la ofrenda por el pecado para preparar al sacerdote de que baje la presencia de Dios, es igual con este becerro. Y vamos a ir a Levítico 9. Mire, en Levítico 9, lo voy a leer todo completo, Levítico 9, desde el 1 hasta el 24. Y me voy a estar detenido tantito como para que identifiquen las tres ofrendas más importantes. Aquí están, en Levítico 9, están las tres ofrendas más importantes, están desarrolladas por los sacerdotes, por Aarón. Y Moisés está involucrado aquí, pero se van a dar cuenta que es cuando terminemos Levítico 9, cuando terminemos al final, se van a dar cuenta que es cuando Dios bajó y llenó el tabernáculo. Entonces, este tipo de sacrificio por el pecado es un sacrificio especial también, que es preparar al sacerdote para la presencia de Dios. Y eso jálelo a su vida actual. Oye, es que yo ya soy salvo, es que yo ya voy a mi cuarto de oración, es que yo ya tengo una vida de oración de muchos años. O sea, no sería la primera vez que Dios baja a mi cuarto de oración. Yo les diría, ¿qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto conoces su presencia? ¿Qué experiencia has tenido con la presencia de Dios ahí en tu cuarto de oración, en donde Él esté por primera vez? Es que ya sí le he sentido. Mira, si Dios, si Jesús bajara con su gloria, cabot, porque dice que Él va a venir en la gloria del Padre y con su gloria, con la gloria no engendrada y con la gloria engendrada. Si Él bajara, nos desintegraría. O sea, esta carne, o sea, ¿por qué estoy tan concentrado con el tema de la sangre? Porque esta piel, este cuerpo que tenemos, la carne que tenemos aquí, es sangre sólida. Todos venimos de una misma sangre. Esto es sangre sólida, todo es sangre. Entonces, realmente vendría su gloria y nos desintegraría. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? Adquirir la naturaleza de Jesús para que cuando estemos frente a Él cara a cara, no nos desintegre, seamos uno con Él. Y entonces estas experiencias de esta ofrenda por el pecado que les voy a explicar ahorita, tómenlo en cuenta en que se preparen para una nueva porción de la presencia de Jesús en sus vidas, en su cuarto de oración.
que se impregne tu cuarto de oración con su presencia, pero que sea cada vez más, más. Y esa vez cada vez más y más es una forma nueva de, de tener una experiencia con Jesús. ¿Cuándo has tenido la última experiencia más importante o más significativa en tu vida? No sé hace cuánto, pero ¿crees que llegaste allá a lo máximo? No, vamos a usar esta ofrenda en esta semana. Recuerden, es un taller, es para ponerlo en práctica. Vamos a usar esta ofrenda para nosotros prepararnos para una nueva visitación de la presencia de Jesús en nuestro cuarto de oración. Una nueva visitación en, en tu congregación, en tu hogar, en tu trabajo. Miren, vamos a leer Levítico 9. Eh, Levítico 9:1 dice, en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Día octavo, ¿por qué? Ya tenían 7 días de preparación, ya tenían 7 días haciendo sacrificios, preparándose, para que el día octavo es cuando tenían que hacer esta última preparación, esta última consagración. Vamos a ver que están haciendo los 3 tipos de sacrificios y la consecuencia fue que bajó Jehová y llenó el tabernáculo, ¿no? Entonces dice, estoy en versículo 2, y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación. Aquí está este sacrificio en especial, este sacrificio de expiación. Por eso les digo que se parece mucho al cuarto, que es la ofrenda especial para hacer expiación. Pero si se fijan en este becerro para expiación, este es cuando la primera vez que bajó Dios y llenó el tabernáculo. Dice, y un carnero para holocausto, que es lo que les decía de la ofrenda todo quemada y que aparece como holocausto. Entonces ya tenemos ofrenda por el pecado, que es la expiación, y ya tenemos el carnero para holocausto, que es la ofrenda de todo quemada, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación. Esto era de él para toda la congregación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Ubican que aquí ya están poniendo un cordero de un año y están poniendo un becerro también de un año para ofrenda del todo quemada, para holocausto. Ese es otro tipo de sacrificio. No lo vamos a ver hoy, pero es para que lo identifiquen. En el cuarto, asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz. ¿Se dan cuenta? Están las 3 en línea. Están los tres sacrificios más importantes aquí en línea, ¿no? Que inmoléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y si se fijan, aquí está la ofrenda amasada con aceite, la de flor de harina, que es también ofrenda de paces. ¿Ubican? Aquí en Levítico 9 están las 3 tipos de ofrenda. Por eso decía que la tablita es súper importante. Dice, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Es la preparación, porque ahí es cuando se estaba terminando el tabernáculo de consagrar todos los muebles, se consagró cada uno de los utensilios. Si vemos en lo anterior, hubo sacrificios para consagración, fueron holocaustos para consagrar cada utensilio del tabernáculo, cada mueble del tabernáculo, porque es consagrarlo. Por ejemplo, en este caso, nosotros en las iglesias, lo que hacemos es que cuando consagras, por ejemplo, un instrumento musical y lo santificas, no quiere decir que ya lo haces santo al instrumento y no pecas, no, sino más bien lo que tratas de hacer es que ese instrumento es que siempre que se vaya a tocar, que sea para servicio de Dios y que no andes prestando la guitarra al hermano que se dedica a hacer, ¿cómo se llama? Tocadas
en fiestas o algo así, que es un hermano nuevo y que le quieres echar la mano y que no tiene guitarra y de ahí es donde come y pues es el trabajo que tiene. No, 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 ese instrumento no se lo debe prestar para eso. O sea, es un instrumento consagrado en nuestra época ahorita, es que ese instrumento se dedique solamente para alabar a Dios y que la persona que lo use también esté consagrado para Dios, ¿no? Es la parte estricta que hoy tenemos, ¿no? Pero bueno, no sé por qué me fui por ahí, pero ya lo comenté. Entonces, ya que está todo consagrado, cada utensilio, cada mueble, los 7 muebles tenían que ser consagrados. ¿Por qué? Porque representan a Jesús y representan la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. Pero ¿se acuerdan cuando Jesús decía, ¿cómo leen? Que le decía a los fariseos, o sea, ¿tú cómo lees? ¿Cuál es tu interpretación? Fíjense qué es lo que hacemos nosotros. Cada vez que leemos la palabra de Dios, queremos entender lo que nosotros queremos. Y a veces usamos la palabra de Dios para justificar ciertos actos que están mal. Entonces, ¿qué hacemos? Contaminamos la palabra. ¿Qué debemos de hacer? Debemos consagrarla, debemos santificarla. ¿En qué sentido? Ir a pedir perdón, ir a clamar la sangre, para que cuando leamos la palabra de Dios ya estemos orados, ya estemos con la sangre y que el Espíritu Santo nos ayude a que nos revele la palabra y que no la contaminemos nosotros. A eso se refiere con santificar el tabernáculo de Moisés. A eso se refiere también nosotros el por qué es tan importante no nada más estudiar la palabra, por qué es tan importante orar y pedir la revelación del Espíritu Santo y pedir el aceite y pedir la sangre para no contaminar la palabra. Y sí lo voy a decir hoy, y lo hago consciente. ¿Cuántos predicadores o cuántos pastores no contaminan la palabra y agarran la palabra para obtener cosas que ellos están buscando en su comunidad o en su iglesia? Están contaminando la palabra. Es como si se llevaran la guitarra a una fiesta. A ese grado es. O sea, vean lo importante de saber lo que es el tabernáculo y por qué se consagramos. O sea, ¿cómo lo puedo usar hoy en mis días? Así. Es eso, contaminamos nosotros la palabra. ¿Por qué creen que habla de una nueva tierra, de unos nuevos cielos, de una nueva Jerusalén? Porque están contaminados. Esta tierra va a ser purificada. Los cielos están contaminados. ¿Por qué? Porque son huestes, son gobernadores, son el príncipe de los aires, que es Satanás. Porque una nueva Jerusalén. Vean el libro de Job, donde dice que vinieron los hijos de Dios, entre ellos Satanás. Satanás tiene acceso al trono, está contaminado, por eso es una nueva Jerusalén, porque va a ser purificada, va a ser todo santificado. Nosotros vamos a ser transformados. A eso se refiere con que contaminamos constantemente la palabra y la agarramos para lo que nosotros queremos justificar ante la gente. Entonces, después de estos 7 días que consagraron todo, en el octavo es donde estamos hablando de estos 3 tipos de sacrificios: eh, eh, ofrenda por el pecado, ofrenda al todo quemada y ofrenda de paces. Sigo leyendo. 9:14. Bueno, sí voy a tener tiempo de darles este punto hoy. Dice, en el 5, 9:5, y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión. Y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. ¿Qué les estoy diciendo hoy? Hagan esta ofrenda esta semana y la gloria de Jehová se les aparecerá. Una nueva porción de su presencia va a aparecer en su cuarto de oración, va a aparecer en su casa, en su hogar, en su trabajo, en ustedes, en su corazón. Va a haber un nuevo gobierno que ustedes van a conocer, unas nuevas leyes en ustedes, van a santificar la palabra y van a entender cosas nuevas esta semana, ¿no?
En el 7, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Aquí está hablando de las tres ofrendas. Dice, acércate al altar. O sea, ¿a dónde tenemos que ir todos los días? Al altar, a llevar nuestra carne, a ser perfectos en arrepentimiento. A eso es lo que somos llamados. Eso es lo que, y esto es, dice, y esto será para siempre, dice, para los sacerdotes, esto es constante. Por toda la eternidad vamos a estar a los pies del Señor. Dice, y haz reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Aquí es esta expiación especial que es por él y es un becerro. Entonces yo les hablaba de este becerro, de cómo son esta sangre nueva, esta, esta fuerza nueva que viene en ti, si ya estás acostumbrado a tener una cristiandad monótona y sientes que ya has leído la Biblia, que ya la conoces al derecho, al revés, que ya no hay algo nuevo, es esta ofrenda para que haya una nueva porción, se aparezca Jehová delante de ti, una porción nueva. A eso se refiere con este tipo de becerro. Recuerden que este tipo de holocausto por el pecado, perdón, ofrenda por el pecado, se tenía que poner en los cuernos del altar. Y hablábamos que los cuernos habla de poder. Entonces, habla de poder y habla del poder de los dos. O sea, un animalito, los cuernos los usa para defenderse, o sea, como una defensa y aguantar este, mm, el ataque de alguien. O los cuernos los usa agresivamente, ya no es en defensa, sino ahora es en ataque. Entonces, esta sangre de becerro viene como defenderte de lo pasado y viene también como para que ataques por lo que viene en el futuro, para que ya dejes de pecar y dejes de hacer lo que hacías en el pasado. Ahora, esta ofrenda eh, por expiación por Aarón, que era por él, hay un dato muy curioso aquí en en esta primera aparición de Dios que llenó el santuario. Esta ofrenda es muy especial con estos cuernos para atacar ¿qué? Es para atacar la idolatría. ¿Por qué? ¿De dónde venía Aarón? ¿Qué es lo que había hecho con un becerro antes? Él ya había fabricado un becerro. ¿De qué? De oro. En donde le dijo el pueblo, haznos dioses. Y dijo Aarón, denme sus arcillos, sus aretes, todo lo que tengan de oro. Y dice que todavía yo no he investigado esa parte, pero sí lo he leído y lo he escuchado, en donde yo siempre me imaginaba como que Aarón agarró, fundió el oro, sacó como una barra de oro, como un oro, o sea, lo agarró y como que él lo fue haciendo. Es lo que yo pensaba hace mucho. Pero si lees un poquito más, dice que vertió el oro de fundición y salió el becerro. Pero entonces es como si hubiera un molde. ¿Qué creen? Lo que he escuchado y he leído es que vierte el oro, ¡pum! Por arte de magia, se hizo el becerro. Y lo que hizo el pueblo de Israel ahí abajo, adorando a ese becerro de oro, era algo muy tremendo. O sea, eran cosas terribles, se emborracharon como tipo orgías, o sea, estuvo muy denso. ¿Qué es lo que traía Aarón en el pasado?
traía ese becerro, traía ese pecado. Entonces él tenía que entregar este pecado. ¿Y qué es esto? Es estos pecados que nosotros tenemos de idolatría. Es muy específico. ¿Por qué es que contaminamos la palabra de Dios? ¿Por qué es que acomodamos las cosas y nos autojustificamos? ¿Por qué es que tenemos un pensamiento de nosotros mismos de cierta forma? Porque manejamos una imagen de nosotros o manejamos una imagen de Dios a nuestra conveniencia. Eso se llama idolatría. Son niveles de idolatría. Por ejemplo, si tú ya dejaste en la iglesia tradicional y quitaste a tus santitos y dices, no, yo ya no soy idólatra, ¿qué crees? Como cristianos seguimos siendo idólatras, aunque en tu iglesia, en tu congregación no tengas imágenes, ¿no? Seguimos siendo idólatras. Hay una forma de idolatría como diciendo, es que este Moisés nos dejó aquí, no sabemos qué vaya a pasar de él, haznos dioses para que es el que nos sacó de Egipto y nosotros rendirnos a él. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestra idolatría? Es que nosotros estamos buscando un nuevo alimento, estamos buscando un nuevo sustento de otras cosas menos Dios. Por eso es este becerro que les di la característica al principio, que es un becerro joven que todavía depende de la madre, todavía depende de la leche de la madre, todavía es dependiendo, es dependiente de su mamá. Y dice que es joven, con energía, que brinca, o sea, esa parte despreocupada de que no le interesa qué pase mañana si tiene a su mamá ahí. O sea, este tipo de animalito, si tiene a su mamá, si tiene la fuente de su alimento, no va a haber ninguna preocupación y va a estar saltando. No le preocupa si vienen depredadores, si vienen esto, no le preocupa nada. A eso es lo que nosotros nos debemos de convertir con este tipo de sangre, con este tipo de sacrificio, es estar con esta parte de buscar nuestro alimento en Jesús, buscar nuestra lechita, buscar, dice, como niños leche, y estoy hablando, no estoy hablando del atrio, estoy hablando cuando nos volvemos como niños, cuando somos humildes y tu estatura espiritual es alta, tenemos que bajarnos otra vez y cada porción, cada principio, alimentarnos como si fuera nuevo, porque no conocemos todo, es sorprendernos y estar en esa dependencia de Dios, de alimentarnos de Él, estar debajo de la sombra del Altísimo, estar dependiendo 100% de Él, del alimento que venga de Él, de Shaddai, el que nos sustenta. Y se nos quita toda preocupación, se nos quita toda idolatría. Por eso es que Aarón tenía que hacer este sacrificio al principio, porque con esta sangre en el cuerno le dio ese poder de defensa de quitar esa idolatría pasada, ese poder de ataque a las futuras idolatrías que él iba a tener, porque estuvo denso lo que él hizo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos, tenemos un grave problema de idolatría, pero no lo vemos, no lo queremos entender, no lo queremos hacer consciente, porque entonces viene una derrota en nuestras vidas. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué me sirven tantos años de cristiano si todavía tengo idolatría? Todos la tenemos, o sea, la carne en nosotros siempre va a estar. Dios lo sabe. Dios cuando les dio la ley ahí en el monte Sinaí, les dio la ley, sabía que el pueblo no iba a poder cumplir la ley y tenía que depender de la ley absolutamente todos los días, pero no le iba a poder cumplir. ¿Qué salida les dio Dios? Esta sangre del becerro para tumbar toda idolatría, para que nosotros dependamos al 100% de Dios. Entonces, les dije que les iba a leer todo, pero miren, me voy a saltar los otros sacrificios y me voy a saltar ah, al 20.
para que vean cómo concluye este de Levítico. Levítico 9:20 dice, y pusieron las grosuras sobre los pechos y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. En el 22, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Ahí es cuando Dios descendió y llenó el santuario. En el 23, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué pasó aquí? Una vez que terminaron de hacer todo esto, llenó la presencia de Dios el tabernáculo. ¿Y cuál fue la señal? ¿Cuál era la señal cuando Dios aceptaba un sacrificio? Descendía fuego. ¿Cuál es la forma de consumir nuestra idolatría? Por medio del fuego. Y se acuerdan, por ahí lo han escuchado, se acuerdan que dicen los judíos que cuando bajaba el fuego era como una figura de león para consumir la carne. Y eso es lo que pasa en nosotros. Entonces, necesitamos esta sangre de becerro, necesitamos esta sangre de expiación para eliminar toda idolatría en nosotros, porque fue la única forma en que pudo bajar Dios y que el pueblo no se consumiera. Bajó fuego y fue exclusivamente en el altar. Pero realmente, ¿por qué? Porque estaban ofreciendo ese holocausto, estaban ofreciendo, ya había de por medio esa sangre. ¿Por qué? Porque todos estaban en idolatría, todos estaban en pecado, entonces la consecuencia del pecado es muerte. Ahí debió haber desaparecido todo el pueblo de Israel con Moisés y con Aarón juntos. Eso pasa en nuestras vidas hoy. ¿Cuántas personas cristianas no mueren espiritualmente y no saben por qué? Empiezan a hacer cosas del pasado, empiezan a frecuentar amistades del pasado, empiezan a ver lo malo bueno. ¿Por qué? Empiezan a morir espiritualmente porque hay idolatría. ¿Recuerdan? Tengan esta imagen en su mente, baja fuego y era consumido en el altar estos holocaustos, estos sacrificios. Había de por medio esta sangre de becerro. Tengan en cuenta este evento donde todo el pueblo de Israel se postró. Imagínense la presencia de Dios en ese momento en que cerraron sus ojos, pusieron su cara frente a tierra, cerraron los ojos a las cosas naturales. Vean esto, cerraron los ojos a las cosas naturales, a este mundo, y abrieron sus oídos para escuchar el sonido del fuego, el rugido del león, de cómo consumía la carne. Y abrieron los oídos al tema espiritual. Eso es lo que pasa en nuestro cuarto de oración. Cerramos nuestros ojos y ponemos nuestra cara en el piso para cerrar nuestros ojos a estas cosas del mundo y abrir nuestros oídos a las cosas espirituales. Es necesario este tipo de holocausto para no ser consumidos espiritualmente, para seguir enamorados de Jesús, para seguir aferrados a Jesús, pase lo que pase, te digan lo que te digan, estén las circunstancias enfrente de ti como estén. Abre tus oídos a las cosas espirituales para que venga una nueva porción de una nueva presencia de Dios en tu vida y estés rejuvenecido y estés aferrado con esos cuernos a dejar de hacer las cosas del pasado y con esos cuernos de que embatas
lo que viene en el futuro, lo que viene el día de mañana, que no estés afanoso, que dependas del alimento de tu Padre Celestial. Esa es la parte importante de este tipo de sacrificio por el pecado, de la ofrenda por el pecado, tan importante de esta sangre. Es lo que vas a experimentar esta semana. El tema de la idolatría se consume con fuego. ¿Se acuerdan ustedes este pasaje cuando van con Jesús y no los reciben? Y dicen, no, porque eran Samaria, creo, y que decían, es que se veían como que eran de los que iban hacia Jerusalén, como diciendo, son aleluyos, ¿no? Y fueron rechazados. Y que le dicen los discípulos, no me acuerdo quiénes eran, que le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que se consuman? ¿Por qué? ¿Por qué tenían esa imagen ellos de bajar fuego y que consumieran a la gente? ¿Y qué le dice Jesús? Ay, no han entendido nada. No son del mismo espíritu. Yo no vine a consumir a nadie. O sea, yo no vine a consumir al pecador, no vine a destruirlo, vine a salvarlo. Que haya poquita misericordia en ti. ¿Por qué? Porque tú sigues respirando. Tú no has sido consumido. Al contrario, te he envuelto en mi amor, ¿no? Y esto viene, miren, vámonos a Segunda de Reyes 1, para que vean que tiene que ver con este tema de la idolatría. ¿Cómo está conectado esto del fuego? Segunda de Reyes 1. Empieza en el 9 al 16, pero aquí en el 1, 9, Segunda de Reyes 1, 2, y dice, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal Zebud, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Vean cómo estaba en Samaria. Y creo que lo que pasó con los discípulos y Jesús fue en Samaria. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebud, Dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Y entonces aquí viene la historia en donde le cuentan a este rey, le dice, ¿cómo era esta persona? En el 7. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? O sea, ¿quién se osó a decir que voy a morir? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, perdón, ya estoy agregando aquí yo, es Elías Tisbita, o sea, es un profeta, o sea, me lo estás describiendo, es alguien humilde, vean cómo vestía. Entonces es Elías. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50 y manda a otro capitán con 50 y los vuelve a consumir con fuego. Manda al tercero y al tercero ya, el tercero, estoy en el 13, miren, Segunda Reyes 1:13, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50 y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó. Ya hubo un cambio de cómo se acercó, ya hubo una reverencia, ¿no? Diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Dice, he aquí descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Y hay una diferencia aquí. Entonces, viene conectado con esto. ¿Por qué? Porque Ocosías
tenía idolatría. Y eso fue castigado con fuego. Y Ocosías ya no vivió. Entonces, cuál es nuestra preocupación aquí o qué es lo que deberíamos de jalar de esta porción, de este tipo de ofrenda especial? ¿Quieres que haya una nueva visitación en tu cuarto de oración de la presencia de Dios y que no seas consumido? Necesitas este tipo de ofrenda, necesitas este tipo de sangre del becerro, que dejes tus idolatrías pasadas, que dejes de idolatrar hacia adelante. ¿Qué tipo de idolatría? Hay infinidad de idolatrías. Puede ser tu trabajo, puede ser tu pareja, puede ser el dinero, pueden ser mil cosas. Tu yo, tu orgullo, idolatría de ti mismo. O sea, ese es un trabajo que tú lo vas a descubrir en tu cuarto de oración y se requiere esfuerzo, se requiere valentía para enfrentar ese tipo de idolatrías. ¿Idolatra yo? No, sí, sí lo somos. Entonces necesitamos este tipo de ofrenda, necesitamos este tipo de alimento, necesitamos ser como este becerro, ser dependientes totalmente de Dios, ir y clamar esta sangre en específico para que Dios nos perdone nuestra idolatría pasada y que nos dé fuerza para no seguir siendo idólatras hacia adelante. Si hay una idolatría hacia tu yo, hacia tu reputación, hacia tu nombre, dile a Dios que te ayude a ir venciendo esa parte. Pon esa sangre en los cuernos de ese altar. Ve tú y ponte en ese altar. Ve tú y clama esa sangre en tu cuarto de oración. Hazlo esta semana y vas a encontrar una nueva porción donde Dios va a llegar y te va a visitar en tu cuarto de oración. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Y si algo les sirve, pues es algo que yo he vivido. Es algo que yo he vivido y es algo que sé que es cierto. Se requiere mucho trabajo, se requiere mucha humildad y duele. Pero cuando baja la presencia de Dios, ahí en tu cuarto de oración, créeme que entiendo lo que hizo el pueblo de Israel cuando puso su cara en el suelo y cierras los ojos a las cosas terrenales, a las cosas de este mundo. Y Dios abre tus oídos al mundo espiritual y empiezas a escuchar su presencia, empiezas a ver la voz. Eso es tremendo. Cuando ves su voz, cuando escuchas su voz, es tremendo, es hermoso. Entonces pongan en práctica este tipo de sacrificio, clamen este tipo de sangre. Y es exclusivamente, o sea, lo más importante es esa idolatría. Recuerden este pasaje de Aarón con este becerro de oro. Y les dije que íbamos a ver el cuarto, la ofrenda especial para expiación, pero bueno, la ponemos para el próximo martes. Cierro hasta aquí esta participación. Me quedo con ustedes, preguntas y respuestas, y nos vemos el próximo martes.